El siguiente programa puede ser visto por mayores de 12 años en compañía de adultos responsables. No contiene escenas de sexo ni violencia. Escuela Maternal Fuente de Vida, un espacio creativo para un aprendizaje con calidad. Maternal, caminadores, párvulos, artes y manualidades, estimulación adecuada, servicios especiales, profesionales en fonoaudiología, pediatría y profesoras especializadas. Carrera 83B, 1628, Ingenio 3. Directora Orfa Villegas de los Ríos, ex profesora del Colegio La Corder, 30 años de experiencia educacional en preescolar. Que nos siguen por medio del canal C Cali y por YouTube buscando Fuente de Vida Víctor Ávila. Este programa se llama Fuente de Vida y tiene como su razón de ser escudriñar la palabra de Dios, estudiar las escrituras y que lleve un mensaje al espíritu de las personas quien pueden escuchar y ver este programa. Este programa está enfocado en fortalecer, en alimentar, en entrenar nuestra parte espiritual para que en todos los momentos de dificultad que se nos presentan día a día, nosotros tengamos estas armas espirituales, las cuales pueden derribar fortalezas que están haciéndonos daño. La palabra de Dios es sabiduría para todo aquel que cree, tiene un poder especial y adquirimos este poder especial que es el poder de Dios cuando creemos que verdaderamente hay un Dios grande y poderoso quien nos acompaña en todo momento. La venida de su Hijo amado, Cristo Jesús, ha sido con un motivo y esa razón de ser, ese propósito por el cual Cristo Jesús entregó su vida por cada uno de nosotros, es para que reconozcamos que en Él hay vida y hay vida en abundancia, en Él hay vida eterna, que juntamente como Él resucitó, hay esperanza para cada uno de nosotros, que pasamos de una muerte natural, mortal, a vida eterna. Realmente esto nos hace ser inmortales y esta inmortalidad en nuestro espíritu, el cual no tiene un fin, sino que el Señor es quien ha puesto en nosotros un propósito para poder pasar sobre esta tierra y estar un tiempo. Ese tiempo que estamos aquí, el cual es un tiempo corto porque dice que nuestra vida es semejante a una flor que está en el campo radiante por la mañana, pero en el atardecer ya se ha marchitado. Entonces, esta es la vida de nosotros, es una vida donde dice que también es semejante a un abrir y cerrar de ojos. Es una vida que aquí en esta tierra, en este plano terrenal, es una vida corta. Así estemos buscando longevidad, larga vida, y hablemos de centenarios de personas que han logrado vivir más de 100 años y buscamos cuáles son los secretos de esas personas para que puedan alargar los años de vida. Pero dice en la palabra de Dios que de 120 años no pasará
el hombre, y así busquemos tener una larga vida, tener longevidad en esta tierra, pues hay un momento en el que debemos partir y dejamos aquí un legado que otros dirán, que reconociendo si verdaderamente ha sido una vida llena de victorias o una vida llena de fracasos. Y para eso cada uno de nosotros debemos llenarnos del poder de Dios para que nuestra vida sobresalga y no sea del común. Y a pesar de las dificultades que se nos presentan día a día, nosotros tengamos este poder especial para ser más que vencedores. Hay situaciones donde llega a perturbar nuestra mente y más se ve en las familias cuando vemos a nuestros propios hijos caer en adicciones, y estas adicciones vemos cómo destruyen la vida de los seres que más amamos. Y inicialmente buscamos desesperadamente ayudas en las partes de los entes gubernamentales o de ayudas psicoterapéuticas, diferentes tipos de ayuda, pero vemos cómo estas entre comillas ayudas no causan un gran efecto en la vida de las personas, porque siguen insistiendo en el mal, siguen insistiendo en prácticas que no llevan a vida, sino que su camino es final, un camino de muerte, de desperdicio de una vida. Y vemos también cómo quedamos ante estas situaciones como sin un arma espiritual que nos pueda ayudar. Es allí la importancia de que nos fortalezcamos en la palabra de Dios. La palabra de Dios no es una religión, una religiosidad, un fanatismo religioso, no es por seguir preceptos de hombre. La palabra de Dios nos trae un poder especial que es el cual rompe las cadenas que atan a las personas, a nuestros seres amados, a nosotros mismos. Estas ataduras verdaderamente tenemos que buscar cómo nosotros somos libres, y el único que nos puede ofrecer una libertad que perdure es la libertad que viene de parte de Cristo Jesús, porque dice en su palabra: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y Él, el Señor, nos está diciendo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida eterna. Cuando conocemos a Cristo Jesús y el poder que emana de Él y del Espíritu Santo que ha dejado en medio de nosotros, el Consolador, es algo grandioso, y allí empieza a suceder verdaderamente lo sobrenatural. Porque ante situaciones como las que estaba describiendo anteriormente, cuando uno de nuestros hijos o seres queridos cae en cualquier tipo de adicción, vemos como no son efectivas diferentes formas que tratamos de ayudar y sacar a estas personas de allí. Y esto tiene que ver mucho con, primero, una estructura en nuestra familia, una estructura donde la familia se ha visto perturbada, se ha visto fracturada, donde el concepto de familia se ha cambiado, donde dentro de las familias no colocamos de primero a Cristo Jesús y colocamos de primero muchas otras cosas, y el Señor nos dice en su palabra: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo se te será añadido. Debemos
buscar la instrucción que viene de parte de nuestro Dios y verdaderamente esa instrucción llevarla a nuestros hijos y llevarla y hacerla y tenerla como prioridad en cada una de nuestras vidas, porque en el momento que nos veamos afectados por estas series de adversidades, pues vamos a tener fundamentos espirituales y esta armadura espiritual para podernos defender de las acechanzas del maligno. Entonces es una voz, un mensaje de esperanza, lo que Cristo Jesús nos quiere enseñar. Y mire que nos volvemos en testarudos, hay necedad en nuestra vida presente cuando no queremos adquirir y escuchar la voz de Dios, cuando estamos viendo una vida ajena a Cristo Jesús y vemos las consecuencias de esta vida ajena de Cristo Jesús y cómo esas heridas que empiezan a formarse, pues son heridas que solamente en el nombre de Cristo Jesús se pueden sanar. El tema de hoy es cómo se llega a ser una persona necia. El necio repite el error y repite, digamos, su necedad porque insiste en querer seguir cosas que no lo llevan a la vida, sino que su camino es final de muerte. Entonces, a veces nosotros confundimos que un necio con una persona que se llama también, digamos, entre comillas, un tonto, pero no es así, digamos. Y también decimos, no, un necio es un ignorante, pero fíjense que un genio, hasta un genio puede convertirse en un necio. Y entonces vamos a ver hoy en la Biblia, en la palabra de Dios, en el libro de Proverbios, cómo se llega a ser un necio y que verdaderamente el Señor nos está instruyendo a identificar cómo es una persona necia. Y dice el Proverbios 26:11, dice, miren estas semejanzas que coloca el Señor por medio de su palabra, que como el perro que vuelve a su vómito, vemos como el perro vomita y no tiene nada de objeción a venir a comerse ese propio vómito. Y uno dice, ¿cómo puede el perro comerse su propio vómito? Y mire esta semejanza que hay. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Proverbios 26:11. Entonces, esa necedad es semejante a que estamos repitiendo acciones erradas y no estamos cayendo en cuenta ni somos conscientes de lo que estamos haciendo. Eso es un necio, porque mire que el perro que vuelve a su vómito y se lo come, pues pareciese que no estuviera consciente a que pues acaba de vomitar y cómo vuelve a digerir ese vómito. Pero mire esto el Señor cómo coloca hoy esta semejanza, donde el necio, así es el necio que repite su necedad. Y mire, hay una gran diferencia entre la palabra tonto y el necio. El tonto es aquel que carece de una capacidad mental, alguien a quien
a quien aún las cosas simples le pasan de largo. Bueno, tiene una capacidad mental reducida, pero es muy diferente a una persona necia. El tonto no tiene remedio. La palabra de Dios usa otro término, usa el vocablo necio. El necio puede tener un cociente alto de inteligencia y la gente puede admirar su reputación por los éxitos logrados. Mire, puede ser un genio. Vemos a Hopkins, un joven científico que investiga los agujeros negros y todo esto, y lo trataban de su genialidad, ser un genio. Pero mire, en todo esto, la esposa le pedía que reconociera que había un Dios grande que era el creador de los agujeros negros, que era el creador del universo. Y él no quiso reconocerlo. En algún momento quiso hacerlo, pero toda la presión de los científicos y demás pues lo llevaban a no hacerlo. Y mire que esa genialidad pues se puede convertir hasta en necedad, y es un error no reconocer que hay un Dios grande y maravilloso, que es el que ha creado estas obras que vienen de lo inescrutable, de lo insondable, porque nosotros no tenemos aún no tenemos cómo descubrir todo lo que existe en este universo, en las galaxias, en diferentes planetas. No tenemos esa capacidad ante la magnificencia de las obras que el Señor nos ha dejado. Toda esta creación viene de un ser que es supremo a nosotros, pero nuestro ego, nuestro orgullo nos hace creer que no, que son nuestras razones las que hacen que haya creencias acerca de que la creación ha salido de diferentes tipos de evolución o de la explosión del Big Bang. Pero mire, aquí una persona sabia los ve como desastres ambulantes. Vemos a los necios, cuando los reconocemos en su necedad, en repetir los mismos errores. Un joven que está sumido en unas sustancias donde se vuelve un adicto, se convierte en un necio. ¿Por qué? Porque constantemente está repitiendo un error, el cual le está causando el deterioro de su propia vida. Y mire, viene desde la niñez, desde los 8, 7, 9 años, donde otro viene y le ofrece una sustancia de estas y queda enganchado toda su vida y pierde una vida que pudo haber sido una vida brillante, de éxito, a terminar como un indigente en las calles. Pero esto nuevamente entonces, como dice Proverbios 26:11, el necio, mire, nuevamente como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Así es el necio que repite su necedad. Nosotros debemos verdaderamente actuar con la sabiduría que viene de parte de Dios. Y dice en Proverbios 1:7, lo vamos a leer, donde dice: el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Mire, hay un desprecio
a querer escuchar la palabra de Dios, a quererse instruir en la palabra de Dios. Pero si colocamos un programa, cómo hacerse rico, cómo por medio del trading usted puede subir en su patrimonio, cómo se hace, cómo los millonarios, los 10 hábitos de los hombres más poderosos, más millonarios del mundo. Entonces eso sí tiene millones de visitas y de esto. Pero si vamos a instruirnos en la palabra de Dios, que dice el principio, mire, el principio de la sabiduría es el temor del Señor, o sea, recibir esta enseñanza que viene de parte de Él para nosotros. Hoy nos está enseñando cómo es que llega una persona a hacerse necio, cómo llega hasta allá, porque un niño nace y un niño está bajo la dirección de sus padres y aún no ha empezado a ser un necio, pero hay un momento en su vida en que deja esa pureza de la niñez, esa parte tan hermosa que es la ingenuidad de los niños, y llega a conocer donde se vuelve una persona necia. ¿Y qué es lo que pasa? Como dice aquí, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Si nosotros vamos a enseñar la palabra de Dios a un grupo de personas que no tienen sensatez y aún están en las cosas, su mente en las cosas y su vista en las cosas de este mundo, pues sencillamente no van a recibir la enseñanza ni la instrucción que viene de parte de Dios. Estas personas van a querer es buscar el éxito del tener. Entonces ahí sí leamos todos los libros de éxito para las mejores inversiones, padre rico, padre pobre, cómo invertir, maneje sus finanzas personales, pero instruirse en la enseñanza que viene de parte del Todopoderoso, la desprecian. No, eso no lo queremos escuchar, porque de eso no hay, tantos seguidores que demuestren que verdaderamente eso sea algo potente y nos sirva. No, mire, llegamos a este término de necedad y es necesario identificar a estas personas, porque no podemos estar al lado de los necios. Nosotros debemos verdaderamente instruirnos por medio de la palabra de Dios y ir trascendiendo, ir entendiendo que este mundo llega, nos tenemos que entrenar y fortalecer para poder resistir todas las situaciones difíciles que nos toca enfrentarnos. No es fácil enfrentarse a un diagnóstico de cáncer, no es fácil enfrentarse un joven a una amputación de sus extremidades, no es fácil enfrentarse a la muerte de nuestros hijos, no es fácil enfrentarse a perderlo todo. Pero mire que cuando nosotros estamos bajo la instrucción y el poder de Dios, este poder sobrenatural hace que nosotros estas situaciones las podamos llevar, y aparte con gozo. Es algo que en la mente del hombre no se podría entender, y por eso dice la palabra de Dios en Romanos 11:33, donde dice la palabra: cuán insondables son tus obras e inescrutables son tus caminos. Para nosotros
no tenemos cómo medir y sondear y contar todo lo que puede hacer el poder de Dios en la vida de una persona. Pero, oh, cuán insondables e inescrutables. Insondables son tus obras e inescrutables son tus caminos. Entonces, mire que uno de los peores insultos que se encuentra en la palabra de Dios es llamar necio a una persona. ¿Y eso por qué? Porque la gente se vuelve necia al no tomar en cuenta la sabiduría que Dios nos está ofreciendo. Mire, podemos llegar a altos niveles de éxito en la parte, digamos, cognitiva o del saber o del conocimiento, pero cuando no recibimos verdaderamente la instrucción de Dios, hasta un genio lo podemos llamar necio, se puede volver un necio. Y mire que puede considerarse, los necios a sí mismos pueden considerarse personas muy listas y muy astutas. Y mire, vemos allí cómo los estafadores, cómo los secuestradores, cómo los engañadores que con sus artimañas vienen a seducir y a engañar a las personas para llevarlas a la muerte, y ellos se creen listos, se creen astutos, pero mire que esa misma conducta los mete en problemas porque sabemos cómo terminan. Por ejemplo, un narcotraficante cree que es un hombre listo, un hombre astuto, un hombre que está en una iglesia recogiendo diezmos y ofrendas y aprovechándose la necesidad espiritual de las personas, y eso es un enriquecimiento ilícito, y se cree un hombre astuto, listo, pero esa conducta que no es una conducta positiva, esa conducta ya lo ha condenado, ya lo ha primero llamado un hombre necio, el cual es semejante al perro que vuelve a su vómito. Es semejante. ¿Por qué? Porque dice, no, yo coroné mi negocio, engañé, estafé, mire cómo vivo bien, no me falta nada, tengo carros, tengo casas, tengo fincas, tengo mujeres, tengo inversiones, tengo de todo, pero es un necio. La palabra le dice necio porque es ajeno a la sabiduría que viene de parte de Dios. Es un insensato, le falta ¿qué? Sensatez. Se cree un listo, un astuto, pero esa misma conducta lo lleva ¿a qué? Lo lleva a meterse en grandes problemas. Y mire que la persona sabia, quien ha sido instruida en la palabra de Dios, y por eso es tan importante nosotros instruir a nuestros hijos en el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que aprendan a identificar quién es un necio, cuáles son las características de un hombre necio. Y la verdad es mejor estar apartado del camino del necio. ¿Por qué? Porque si tu niño no tiene esta instrucción y se junta con el necio, con el que está desorientado, pues tu niño va a empezar a adquirir la conducta delictiva de ese otro compañero. Si está con 2 ladrones, pues va a ser el tercer ladrón. Si está con 2 estafadores, es el tercer estafador. Entonces la palabra de Dios nos lleva a que debemos tener la sabiduría que viene de parte de Dios y apartarnos
de estas personas necias, porque o las rearguimos por medio de la palabra de Dios y corrigen su camino, o nos tenemos que alejar, porque mire cómo el Señor dice aquí en Proverbios 10:8, la palabra del Señor nos está hablando hoy acerca del hombre necio y cómo se llega a ser un hombre necio. Mire, el sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. O sea, mire que el sabio de corazón, ¿qué hace? Recibe la instrucción. Hay que tener esa sabiduría, y esa sabiduría, como leíamos ahora en Proverbios 1:7, la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor al Señor, es querer escuchar la voz de Dios en nuestra vida, es bajar y quitar de nuestra vida el ego, el orgullo, la altivez, la prepotencia, y obedecer a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el camino que el Señor nos está marcando, que dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida y vida eterna. Entonces, ese camino que es Cristo Jesús es el cual nosotros debemos seguir, pero no para volvernos unos fanáticos ni unos religiosos, sino para que haya sabiduría en nuestra vida, haya discernimiento, podamos nosotros entender. Mire, entendemos a las personas que actúan de una manera errada y ya entendemos, no, esta persona, pues primero es una persona que vive ajena a la vida del Señor. Segundo, es una persona con características de necedad, porque vuelve continuamente a cometer los mismos errores. Y ya identificando, nosotros no vamos a juzgar. Ahí es donde el Señor nos pide que nosotros oremos por estas personas, para que llegue la luz de Cristo, quien es el único que las puede sacar de ese estado de tinieblas, y poderlos, que el único que puede trasladar a un ser de las tinieblas a la luz admirable es Cristo Jesús. Y es allí donde nosotros tenemos que clamar por estas personas que viven en esta oscuridad. Mire, no lo veamos como casos ajenos. Puede pasarnos a nosotros, puede pasar que uno de nuestros hijos se pierda y se vuelva un niño, un adulto necio. Pero mire, nosotros por eso debemos instruirnos bajo la sabiduría que viene de parte de Dios. ¿Para qué? Para lograr el éxito. Y no se llama el éxito solo de tener y adquirir un poco de posesiones que luego las tenemos que dejar, porque hacia donde nosotros vamos no hay nada, no tiene nada que ver con lo material, sino solamente es espiritual, intangibles. Entonces ahí están las riquezas de la gloria de Dios, las cuales nosotros debemos empezar a anhelar, porque estamos anhelando todo el tiempo cómo me lleno de dinero, cómo me gano el baloto, cómo hago este negocio, cómo invierto, cómo salgo y soy libre financieramente, cómo me lleno de propiedades inmobiliarias para tener mi pensión. Pero estamos pensando en ¿qué? En cosas tangibles. Pero las riquezas de la gloria de Dios, que es lo intangible, ni siquiera las anhelamos. Tener esa paz interior, la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida, ese debe ser nuestro anhelo constante. Saber que el Señor nos respalda en todo lo que hagamos.
saber que el Señor es todopoderoso y que ha puesto un cerco de protección a nuestra vida, a nuestra familia, que este ladrón que viene a matar, a robar y a destruir la vida de los seres que más amamos, pues no lo va a poder hacer, porque declaramos en el nombre de Cristo Jesús que yo y mi casa seguiremos al Señor, que tengamos ese anhelo de seguir a Cristo Jesús. Mire, esa es, si usted está buscando una fórmula mágica y que llegue la ayuda del terapeuta, del psicólogo, del psiquiatra, del neurocientífico, que llegue la ayuda, quién sabe hasta de quién, para que le pueda usted sacar a su hijo, a su hija que está siendo esclavo de cualquier tipo de adicción. Pues esa ayuda solamente viene cuando nosotros clamamos y buscamos la sabiduría que viene de parte de ¿quién? De Dios. Es verdaderamente, yo quiero decirles que si este poder, el cual es un poder grandioso que ha resucitado a muertos, un poder que ha abierto el mar en dos, un poder donde el que no caminaba, camina, el que no veía, ve, el que no escuchaba, escucha, el que estaba ya en la sepultura se ha levantado. Este poder que es el poder de Dios, y no solamente en el plano terrenal, y usted dirá, pero ¿quién ha resucitado aparte de Lázaro? ¿Quién volvió a resucitar? Pues cada uno de nosotros que éramos muertos en otro tiempo, en delitos y pecados, muertos. Y Cristo Jesús ha venido a darnos ¿qué? Vida en abundancia. Y por eso en medio de este mundo tenemos familias muertas, enteras, muertas. ¿Por qué? Porque se ve la destrucción de la familia, se ve como el padre y la madre están en continuo pleito y cómo el hombre o la mujer abandona a sus hijos por irse en pos de deseos engañosos, y cómo estos hijos quedan emocionalmente fracturados y son presas fácilmente de adicciones. Y no solo adicciones de sustancias, adicciones al juego, adicciones a las pantallas, adicciones a diferentes tipos de cosas, y aún no nos hemos despertado y nos hemos dado cuenta. No, déjelo, deje el niño allá con la tablet, porque pues él por lo menos ahí está jugando y no está viendo y no está sintiendo el engaño el engaño, la mentira y la traición del propio padre al dejarlos por irse con otra persona. Y eso lo volvemos ya una normalidad. Eso ya no es una cosa extraordinaria ver a una familia destruida, sino que eso es normal. Eso ya es la normalidad y normalizamos, y ahí estamos recibiendo las consecuencias del extravío de la mente de nuestros hijos. Entonces, mire, por eso verdaderamente nosotros, el temor del Señor es el principio ¿de qué? De la sabiduría. Y mire que el Señor lo que quiere es que nosotros tengamos este éxito en el ser. Personas exitosas en nuestro ser. Personas llenas de ¿qué? De bondad,
de templanza, de mansedumbre, de dominio propio, de sabiduría, de entendimiento, de inteligencia, de conocimiento y de toda ciencia que viene de parte de Dios. Y esto lo adquirimos verdaderamente cuando nos sentamos a estudiar la palabra de Dios. Miremos otro versículo, el versículo de Proverbios 12:15, donde el Señor dice: el camino del necio es derecho en su propia opinión. Y allí se reconoce un necio. Cuando se le da una exhortación, mira, ese no es el camino correcto. Por donde estás dando tus pasos es un camino que al final es un camino de muerte. Pero no, al necio ese camino en su propia opinión le parece el camino lleno de luz. Voy hacia el éxito. Pero mire que esa necedad hace ver cosas, hasta cosas que no son reales. ¿Cómo puede ser posible que una mujer sirva de mula para transportar droga dentro de su organismo? Y ese es un camino que la está llevando ¿a dónde? Hacia la muerte. Es un camino que o termina afectada en su salud o termina en una cárcel, pero en su propia opinión es un camino que está bien. ¿Por qué se escudan y se justifican? Es que si usted supiera las necesidades que yo tengo. No, si miráramos a Cristo Jesús y el poder de Dios estuviera presente en nuestras vidas, empezaríamos a disfrutar de que a pesar de las adversidades el Señor nos va fortaleciendo, nos va entrenando y no nos deja solos, porque el Señor dice en su palabra que si las aves del cielo Él las alimenta y no hay ninguna ave que llegue al granero, ni al éxito, ni a las tiendas a decirme deme 2 libros o 2 kilos de maíz o de cuchuco o de alpiste. Pero las aves del cielo son alimentadas. ¿Cómo más nosotros que somos hijos del Señor? Él no nos va a dar su respaldo. Y los lirios del campo están con sus hermosos colores que ni aun el rey Salomón, con su grandeza y su riqueza, podía vestirse de tal hermosura como el Señor no nos va a cobijar. Entonces nosotros confiemos y llenémonos del poder de Dios, porque hay esperanza. Hay una esperanza viva y eficaz que si creemos, para el que cree todo le es posible, y no por medio de la necedad y de la astucia y del ser, entre comillas, listo, un hombre listo, pero necio, donde sabemos cuál es su final. Y mire que dice: mas el que obedece al consejo es sabio. Es necesario la obediencia, pero la obediencia requiere de despojarnos del ego, del orgullo, de la altivez. Eso requiere ser obedientes, que es seguir y bajar nuestra cerviz para adorar a Cristo Jesús. ¿Requiere de qué? De quitar de en medio de nosotros ese engrandecimiento que nos hemos creado, que es muy diferente al tener digamos, seguridad, confianza, autoestima, pero ese engrandecimiento lleno de ego, de orgullo, de prepotencia, no nos sirve, no nos hace verdaderamente seguir
seguir los estatutos y lo que el Señor quiere instruirnos. ¿Para qué? Para que nos vaya bien, porque Él dice en su palabra: yo tengo para vosotros pensamiento de bien y no de mal. Quiero que estén bien, pero verdaderamente tenemos que seguir. Y mire acá el 16, el necio al punto da a conocer su ira. Mire, fácilmente perdemos nosotros la paciencia y nos llenamos de ira en el punto y ya demuestra su patanería, su grosería, su altivez, su ira. Pero mire qué es lo que el Señor nos instruye: mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Nosotros no podemos ir a seguirle la corriente del necio y sus injurias y sus señalamientos. Y mire, el Señor nos está instruyendo aquí en nuestra conducta, que al necio no le prestes atención, deja al necio allá, porque si es semejante al perro que vuelve al vómito. Imagine usted, el perro vomita y tiene que usted estar encima del perro con una cadena, con un lazo, para que no vaya y se coma el vómito. De lo contrario va y se lo come. Pero entonces mire que está diciendo: mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Nosotros al necio debemos dejarlo a un lado en el sentido de que nosotros no nos vamos a poner a la altura del necio, porque no podemos hacerlo. El Señor nos está instruyendo hoy que mire que nosotros no podemos caer fácilmente a los señalamientos y a la injuria que viene de parte del necio. Mas mire, y entonces dice la palabra de Dios nos está hoy hablando, donde en Proverbios 14, versículo 8 dice: la ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. Mire, debemos nosotros ser prudentes y entender el camino, entender. Mire, la ciencia del prudente está en entender su camino. Y allí está algo grandioso, que está muy ligado al objetivo de las personas, al querer tener éxito, ¿no? A cómo lograr el éxito, ¿no? ¿Cómo lograr el éxito? ¿Se interesa Proverbios más por el éxito que por Dios? Entonces, mire que el éxito, que es el éxito del ser, aquí en el libro de Proverbios nos instruye para lograr a ese éxito. Y nos da también qué es lo que hace que las personas se empobrezcan, y va muy ligado a todo esto de la necedad. ¿Por qué? Porque la necedad también trae ruina, porque piensas que ser listo, que ser astuto, que hice un negocio, engañé y yo soy el más estafador, pues va a llegar un momento en que todo eso encubierto saldrá a la luz. Y mire cómo dice el Señor que en el 14:14, de sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. Mire, se hastía, y vemos cómo termina estos hombres necios, donde nada les satisface. Entonces estaban pensando que su astucia
y digamos ser unos hombres listos y tener todas estas artimañas para el engaño, para adquirir un poco de cosas, y finalmente esas mismas cosas hastían su corazón, porque nada de esto llena el ser interior. Nuestras vasijas son llenas, pero por medio del Espíritu Santo de Dios, que debe morar en nosotros y debe morar en medio de nuestra familia. En el nombre de Cristo Jesús, si te estás reconociendo como un hombre necio, hoy es el momento para dejar atrás esta necedad, dejar este camino que es un camino donde el final es muerte, es destrucción, y no solo para ti, sino que vas a haber destruido a los que más amas. Apártate de este camino y hoy escucha el llamado que te hace el Señor para tu vida. En el nombre de Cristo Jesús, declara hoy: Señor bendito, yo quiero dejar atrás este camino que estoy hastiado, mi corazón está hastiado de tanto mal, y quiero recibir de parte de ti la paz que viene de lo alto, la paz que llega a llenar mi ser, esa paz interior, la cual solamente puedo encontrarla en Cristo Jesús, quien es el camino, quien es la verdad y quien es la vida eterna. Hoy quiero, Señor, entregar mi vida solo a ti para que tú la dirijas. Padre celestial, toca mi vida, lléname de tu presencia y trasládame de estas tinieblas en las que estoy viviendo, en la que veo a mi familia destruida, en donde estoy viendo que no me lleva a la vida, sino a la muerte. Trasládame de estas tinieblas a tu luz admirable, Señor, para ser testimonio de tu poder, de tu grandeza en mi ser. Eso es lo que debemos nosotros anhelar. Anhelemos recibir esta verdadera renovación en el espíritu de nuestra mente y salir de esa semejanza del perro que vuelve a su vómito nunca más. En el nombre de Cristo Jesús somos libres de toda necedad. Este programa, los invito, véanlo nuevamente, Fuente de Vida, Víctor Ávila, en YouTube. Y también le invito para que nos visite en la carrera 83B 1628, Ingenio 3, y podamos seguir estudiando la palabra de Dios. Dios les bendiga.